veremos la lección 12, la cual es evaluación de argumentos e identificación de falacias. La estructuración de argumentos y la identificación de sus elementos permiten desarrollar el criterio. No obstante, es común encontrarse con argumentos incorrectos, aunque aparenten lo contrario. De esta forma se identifican las falacias como los falsos argumentos que son inválidos, pero que tienen la apariencia de serlo. Muchas veces se dicen falacias sin intención de hacerlo, pues es común confundirse en el uso adecuado de argumentos. Veremos los tipos de falacias. Existen distintos tipos de falacias. A continuación se muestran 12 de ellas. La primera es la falacia de afirmación del consecuente, también llamado error recíproco o error converso. Es una falacia formal que se comete al tomar una afirmación condicional verdadera. Consiste en suponer que afirmando al antecedente estamos autorizados a afirmar el consecuente. Un ejemplo de ello sería, si está nevando, entonces hace frío. Hace frío, por lo tanto está nevando. Esta conclusión no tiene que ser necesariamente cierta. La segunda falacia de negación del antecedente. Es una falacia formal que se comete cuando se afirma que si una consecuencia sigue una premisa, entonces si la premisa es falsa, también lo es la consecuencia. Por ejemplo, el decir, si hago deporte me canso, no he hecho deporte, por lo tanto no puedo estar cansado. Esa es una falacia, es falso, ya que me puedo haber cansado por alguna otra razón. Otro ejemplo sería, si el profesor está en clase, tenemos que comportarnos correctamente. El profesor no está en clase, entonces no tenemos que comportarnos correctamente. La tercera falacia es el falso dilema. La falacia lógica de falso dilema involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Por ejemplo, o estás totalmente con nosotros o estás en contra de nosotros. Ese sería un ejemplo. O otro ejemplo sería, Laura no ha llegado todavía, o ha tenido un accidente o se quedó dormida. Tenemos después la falacia de generalización abrupta o falacia de generalización precipitada. Es una falacia que se comete al inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente. Una generalización apresurada puede dar lugar a una mala inducción y, por lo tanto, a una conclusión errónea. Por ejemplo, el decir, en la boda he hablado con mi nuevo cuñado y no me ha caído nada bien. Seguro que no me voy a llevar bien con la familia política de mi hermana. Ese sería un ejemplo de falacia de generalización abrupta, es decir, precipitadamente. Después tenemos la falacia de amenaza o apelación a la fuerza. Cuando usamos la fuerza o la amenaza de hacer uso de ella en un argumento, se comete esta falacia. Realmente no estamos presentando argumentos, sino amenazando o apelando al miedo para que acepte la validez de alguna conclusión. Por ejemplo, o dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo. Otro ejemplo de esta falacia sería, lo tienes que hacer porque así se hace aquí se hace lo que yo diga. O será mejor que estés de acuerdo con la nueva política de la compañía si es que deseas mantener tu trabajo. Es una falacia de amenaza o apelación a la fuerza. Tenemos también la falacia de ataque personal o el argumento contra la persona. Una falacia ad hominem intenta desacreditar a la persona que habla sin atacar el argumento en sí. Este tipo de falacia en nada desmiente la veracidad de lo dicho por la persona. Se produce cuando en lugar de rebatir un argumento, se ataca a la persona que lo emite por su postura política, por su raza, origen, estatus social o cualquier otro factor. Un ejemplo de ello sería una persona que diga, hay que eliminar la corrupción del gobierno. Y la persona que hace este tipo de falacia le contesta, usted pertenece a un partido que ha sido acusado de corrupción. ¿Con qué moral puede hablar? Después tenemos la falacia de la ignorancia. Consiste en defender una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario, diciendo la incapacidad de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Por ejemplo, usted no puede demostrar que cometí el delito, por lo tanto, no lo cometí. O otro ejemplo sería, no se puede probar la existencia de agujeros negros, por lo tanto, no existen. Después tenemos la falacia de manipulación emocional o apelación de las emociones. Es una falacia en la que se trata de manipular las emociones del oponente o del público en lugar de usar argumentos válidos. Por ejemplo, el decir, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Es que ya no confías en tu mejor amiga? Otro ejemplo sería, si te compras ese coche lujoso, serás la envidia de todos tus amigos y compañeros de trabajo. En noveno lugar tenemos la falacia de conclusión precipitada. Es decir, nos adelantamos a una conclusión. Por ejemplo, he escuchado una canción del nuevo disco y me ha encantado. Lo voy a comprar porque seguramente el resto de las canciones son geniales. En décimo lugar tenemos la falacia de equivocación. Implica el uso de diferentes significados para una palabra o frase en diferentes puntos del argumento. Este error incluye confundir el significado de una palabra en un esfuerzo por llegar a una conclusión particular. La palabra o frase se utiliza de forma ambigua en lugar de coherente.
Un ejemplo de ello es decir, todos los burros tienen orejas largas. Carlos es un burro, por lo tanto, Carlos tiene orejas largas. O todos han cometido alguna equivocación, por lo tanto, hay una equivocación que todos han cometido. Después tenemos la falacia de anfibiología. Es un vicio del lenguaje que consiste en una manera de hablar en la que se da más de una interpretación a lo dicho. Un ejemplo de ello, mi papá fue al pueblo de José en su coche. ¿En el coche de quién? O sea, ¿en el de su papá o en el de José? O decir, del niño, ¿el cerdo es el niño o el niño es como un cerdo? O me compré un coche y un columpio, hoy me dices si te lo presto. ¿Qué me prestas, el columpio o el coche? Y por último tenemos la falsa analogía, que es una falacia que se comete cuando se sacan conclusiones de semejanzas irrelevantes, es decir, ocurre cuando las dos cosas comparadas no son lo suficientemente similares como para justificar la comparación. Un ejemplo de ello sería comparar la mente humana con una computadora. No lo niego, puede ser útil, pero esta comparación dejaría fuera todos los aspectos humanos que nos diferencian de las máquinas, como la creatividad, la sexualidad, la vida familiar, la cultura, etcétera. En conclusión, solamente a través de la práctica y de la lectura es posible identificar con facilidad este tipo de falacias. Es importante detectarlas a tiempo en una discusión o debate para poder refutarlas con argumentos que sí sean válidos. Es importante recordar que las falacias tienen la función de manipular y convencer acerca de una idea que de otra forma sería inaceptable según la razón.